Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Mamá, ¿tú sientes que el territorio donde tú estás, tus hijos, quizá tu esposo, tu familia, tu trabajo, está conquistado por los enemigos y no por Dios? ¿Te sientes desesperada? Hay guerra, tristeza, hay rebeldía en tu casa, no se llevan bien. Quizá es porque te falta conquistar tu territorio y no sabes cómo. Si quieres saber cómo, usando los principios bíblicos, quédate aquí. Yo soy Violeta Vivar del Ministerio Conecta con tu Adolescente y me dedico a ayudar a las mamás a conectar con sus adolescentes siguiendo principios bíblicos y unas herramientas. ¿Te quedas? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios que llega a tiempo, Señor, un Dios que sabe nuestras necesidades, un Dios que todo lo ve. Y cuando tú ves, Señor, no te quedas sin hacer nada. Tú te acercas, tú sanas, tú ayudas, tú libertas, tú traes provisión, Señor. Y yo te pido, Padre, que este video llegue, Señor, a aquella mamá que lo está necesitando. Habla, Señor, a través de esta tu sierva. Habla, Señor, a través de la exposición de tu palabra y de las experiencias que has puesto en mi corazón compartir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mamá. Bueno, como saben, estamos leyendo la Biblia entera de principio a fin y estamos ahorita las que han seguido conmigo en el libro de Josué. Si tú no has estado leyendo la Biblia por entero, te invito a que comiences. Comienza con Josué, únete con nosotras. La verdad es que yo ya voy más adelantada en el libro de Josué, sin embargo, para esta sesión yo quiero compartirte Josué 10:42, que es el versículo que te leí al principio. Sabes que Josué empezó a conquistar junto con el pueblo de Israel el territorio y él fue el encargado de repartirle a sus compañeros, a su generación, ¿verdad? La tierra. Pero él fue valiente y esforzado y él tuvo que ir y pelear y pelear y pelear. Y yo quiero que veas también en Josué 11 cómo, cómo él era valiente para salir a pelear, ¿no? Mira, dice, perdón, en el versículo 43, y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal, capítulo 11. Cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksab y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al ebeo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mamá, yo lo que me he dado cuenta conforme leo Josué es que Josué conquistaba, tomaba la tierra, pero no se quedaba allí. Conquistaba otra tierra, tomaba esa tierra, la poseía y no se quedaba ahí. Y sin embargo, a lo mejor algunos pueblos tuvieron miedo, hicieron un trato, engañaron a Josué, no sé si ya leíste eso, pero otros, mira cómo se unieron. Y mamá, yo quiero que sepas que cuando entramos a pelear por nuestra familia, pues no va a ser fácil. Vamos a derrotar quizá al enemigo de la mentira, pero quizá nos queda el enemigo de la rebelión, a lo mejor nos queda el enemigo de los vicios, a los videojuegos, a lo mejor nos queda pelear contra el enemigo de la flojera, del aletargamiento. A lo mejor luego nos queda pelear contra el enemigo de la división familiar. En fin, hay diferentes enemigos porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Entonces, si tú estás teniendo una guerra contra
o con tu hijo, pero parece contra una guerra con tu hijo porque no te obedece, porque es rebelde, porque no va bien en la escuela, porque no le gusta ir a la iglesia, etcétera. Tu problema no es con tu hijo, tu problema es con los principados que operan atrás de él y que le hacen tener esa conducta. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Conquistar. Pero observa, si tú ya has empezado a conquistar y de repente se levanta más oposición y tú dices, esto de la guerra no sirve, es mentira de Satanás. Sí sirve. Lo que pasa es que al enemigo no le gusta que le quiten personas de su territorio y se levanta a tratar de bloquear que conquistes más. Entonces, mamá, fíjate, esto que se levantó contra Josué y contra el pueblo de Israel, que dijeron que son tantos como la arena que está a la orilla del mar en multitud. No sé si ahorita te sientes así, atacada en tus finanzas, en tu salud, en tus emociones, en tu mente, en todo, y tú te sientes demasiado atacada. Versículo 6 del capítulo 11 de Josué. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Y te dice Dios, mamá, no tengas temor de lo que te está atacando y ataca tu casa. Porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Misrefotmaim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, descarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Mamá, no importa qué numeroso sea el ejército que se levante contra un hijo de Dios, contra el pueblo de Dios. Si Dios dice, yo te los entrego, te los entrega, pero quiero que comprendas que Josué no dijo, pues ya me lo entregó Dios, aquí me quedo esperando. Él tuvo que ir y pelear con el pueblo de Dios. Y Dios entregó a sus enemigos. No importa si eran como la arena del mar que ni siquiera lo puedes contar. Mamá, yo te animo, levántate, levántate en guerra. ¿No sabes cómo hacerlo? Yo te pido algo. No encuentres un video en YouTube de hacer guerra y empiezas a hacer guerra sin entrenarte y prepararte antes. Muchos de esos videos pues ya son una serie o en la iglesia ya les enseñaron cómo pelear y simplemente están pasando sus siguientes enseñanzas, pero tú tienes que aprender desde la base. Muchas personas toman así los videos y empiezan a pelear y desafortunadamente de repente ya se han enfermado, de repente ya perdieron un empleo, de repente ya perdieron un esposo, de repente el hijo se levantó en rebeldía y por eso luego dicen que entrar en la guerra espiritual no funciona, pero no es así. Lo que pasa es que si tú leyeras Josué desde el capítulo 1 en adelante, te darás cuenta que Dios les establece que se deben de preparar, tienen que santificarse, tienen que entrenarse, tienen que saber cuáles son las reglas. Les dice que deben de leer la palabra de Dios y no separarse de ella. Y muchas veces entramos a la guerra simplemente repitiendo lo que oímos en videos o con otras personas y no nos entrenamos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra principal arma y es el instructivo para saber cómo entrar. Y lo primero es santificarnos. ¿Qué es santificarnos? Dejar el pecado. ¿Qué es el pecado en nosotras? Si tú dices, bueno, es que yo no estoy adulterando, yo no estoy robando. Mami, si tú te vas a Gálatas, si quieres ver conmigo a Gálatas 5, ahí te vas a dar cuenta que hay muchas obras de la carne que todavía nosotras no estamos dejando y que por allí el enemigo nos puede agarrar y nos puede dar un contragolpe, porque cuando nosotros oramos a favor de nuestros hijos y reprendemos espíritus, obviamente que ese espíritu, si ve que no hay santidad en nosotros, nos puede dar un contragolpe. En el capítulo 5 versículo 18 al 21 tenemos algunas cosas de la carne que son puertas abiertas para que el enemigo nos toque y nos dé un contragolpe y se vengue de lo que nosotros estamos haciendo.
Dice en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y tú dices, bueno, yo no estoy haciendo eso. Pero espera, mamá, ve el versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mamá, esto es lo que hay en casa. Te peleas con tus hijos, te peleas con tu esposo, te peleas con el vecino, te peleas con alguien. Hay celos, hay contiendas, hay disensiones, hay enemistades. Bueno, esas son puertas abiertas. Necesitamos dejar de actuar de esta manera. Si no nos preparamos y nos santificamos antes, no podemos entrar a la guerra y salir victoriosas constantemente, como aquí estamos viendo. El pueblo de Israel lo sabía. Ellos tenían que santificarse. Pero también sabes otra cosa que he estado viendo en este libro de Josué, es que cada vez que ellos iban a entrar a la guerra, la adoración estaba ahí al inicio. Llevaban el arca del pacto o entraban en la presencia de Dios. Le preguntaba a Josué, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a entrar? ¿No voy a entrar? ¿Cómo los voy a atacar? Etcétera. Es tener una intimidad con nuestro Dios. Tienes que lograr esa intimidad, mamá. A veces pensamos, ¿cómo voy a disciplinar a nuestros hijos? Ah, ya sé, hago esto. O se me viene en ese momento porque estoy enojada, lo castigo, vete a tu cuarto o lo castigo, pues hoy no comes o lo castigo, te quito el celular o lo castigo sin meditar si ese castigo es el adecuado, es el que va a hacer que mi hijo reflexione, es el que va a hacer que mi hijo vuelva en sí y se dé cuenta que no está bien. Hay veces que no tiene ninguna relación el castigo que estamos poniendo con el mal que haya hecho. Y eso no le va a ayudar. Muchas veces, no sé si te pasó a ti, a mí me pasó, yo recuerdo mucho una vez en que papá regresando de visitar a una familia con sus hijos y jugamos nosotros, mis hermanos y yo, y los hijos sacaron todos sus juguetes y cuando ellos subieron al cuarto para ya decirnos vámonos, vieron que estaban todos los juguetes. Yo supongo que eso fue el enojo de papá. Cuando llegamos a casa nos dio, a los tres nos dio y fuerte. Y nunca supimos por qué nos pegó. Mamá, eh, a lo mejor no era malo el que hayamos sacado o que nuestros amiguitos hayan sacado los juguetes, con que nos hubieran dicho, a ver, antes de irnos van a acomodar los juguetes. Digo, si eso fue el enojo de papá, si fue otra cosa, la verdad no nos enteramos. Pero hay formas de resolver. El castigo a lo mejor hubiera sido, pues ahora no nos vamos hasta que recojan esto, o van a recoger aquí, cuando lleguen a casa, hablamos con ustedes y depende de si ustedes lo hicieron a propósito y sabían que no deberían de haberlo hecho, pues van a recibir una disciplina, en fin, ¿no? Pero no el coraje, porque ellos tenían mucho adentro el deseo de no sentir vergüenza delante de la gente por sus hijos, que sepan que sus hijos se portan bien. Entonces el castigo a veces viene porque sentimos vergüenza de que nuestros hijos se portan mal y el qué dirá de la gente nos afecta mucho. Pero realmente ese no debería ser el propósito. El propósito debiera ser que les amamos y queremos formar su carácter y que su carácter se parezca más a Jesucristo. Y hay veces que eso no viene ni por un momento, ni por un segundo a nuestra mente. Entonces, mamá, de eso nos tenemos que santificar. De eso tenemos que cuidarnos, que nuestros hijos no digan es que mamá es injusta, mamá me disciplina exageradamente, a veces yo no entiendo a mamá, no me disciplina en esto, pero me disciplino en otra cosa que sí tenía que ver. En fin, debemos de santificarnos, entrenarnos y tener mucho cuidado de cómo estamos enfrentando una situación difícil con nuestros adolescentes. Pero mamá, atrás de todo esto recuerda. Hay principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que están interviniendo en nuestros hijos y tenemos que hacer frente a ellos. Y es en eso que yo quiero invitarte a que tú medites en ello. Tu servidora entrena a las mamis a estar peleando mm, a favor de sus hijos, usando principios bíblicos, siguiendo una metodología, enseñando a cubrirse, enseñando a tener esta santidad, enseñando a romper las actas y los decretos que se levantan cada vez que nuestros hijos se portan mal
y cada vez que nosotros actuamos mal delante de Dios para que el enemigo no tenga una legalidad para venirnos a contragolpear, a traer una venganza, a traer una retaliación. Si tú gustas, mamá, yo te invito, acércate, escríbeme al correo violeta.divar.d@gmail.com. Te espero en nuestro siguiente entrenamiento. Vamos a comenzar en noviembre. Voy a tener una noche de intercesión antes. ¿Sabes por qué? Porque en estas épocas se mueve mucho eh, las invitaciones a nuestros hijos para ir a fiestas de muertos, de celebración de muertos. Y eso abre puertas, mamá. Abre puertas para que nuestros hijos sean más rebeldes, para que nuestros hijos no quieran saber de Dios. Entonces, voy a hacer una noche de intercesión. Está pendiente para que tú sepas a qué hora, en qué momento voy a hacer. Siempre es por Zoom y es un sábado. Es en la noche. Muy probablemente sea el próximo sábado. Así que pendiente. Dios te bendiga, mamá.